tema que preparamos, Yair y yo, tuvo que ver con el hacer como una especie de acercamiento a fenómenos comunicativos contemporáneos desde teorías o desde perspectivas teóricas, digamos, como clásicas o base de la teoría del discurso y de la comunicación política. En realidad nosotros ambos estamos actualmente, yo desde el doctorado y él justo ahora en el proceso de ir a estudios de posgrado, involucrados en el asunto de la comunicación política y específicamente del discurso político. Entonces, bueno, nosotros hicimos algunas, algunos cambios al título original, que básicamente se refiere a una palabra. El título ahora se llama el hashtag como mecanismo discursivo para el debate público. Entonces, bueno, voy a leer algunas partes, otras las voy a comentar rápidamente. El gobierno nos ha quitado tanto que ya nos quitó el miedo. Gritaron las pancartas el miércoles 22 de octubre del año pasado. Todos tenían la misma visión, exigir que aparecieran los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural. Al terminar una de las manifestaciones más concurridas que han sido en el Distrito Federal, se formó con velas blancas, el lema fue el Estado. La marcha de luz culminó en la plancha del Zócalo con una frase que se convertiría en emblema. Minutos después llegó a Twitter en forma de hashtag, si bien, llegó a Twitter esa frase, el hashtag fue el Estado, que bueno, había un antecedente, ya me cansé, que fue uno de los trending topics más importantes, pero que fue el Estado nos parece a nosotros un asunto de interés con respecto a estos fenómenos del discurso y las nuevas maneras de comunicación. Y por eso es que nosotros consideramos la pertinencia de su estudio. Entonces, la siguiente ponencia aborda el fenómeno comunicativo denominado hashtag, forma discursiva propia de la plataforma de Twitter. Nuestro trabajo busca justificar la siguiente afirmación. El hashtag fue el Estado, a partir de recursos retórico-argumentativos, condensó una interpretación acerca de los sucesos de Ayotzinapa. Fue el Estado, aglomeró y tradujo una idea compleja, es decir, la convirtió en algo fácil de recordar y comprender, posibilitó la inserción del sujeto en la discusión pública en un contexto mediático contemporáneo, como el que acabamos de comentar, y coadyuvó como fin último hacia la participación política. Entonces, todo eso pudo quizá hacer esa frase o ese hashtag fue el Estado, y ese es como nuestro interés de explorar, digamos, algunas aproximaciones que podríamos hacer desde las perspectivas de la teoría del discurso. En otras palabras, nuestro trabajo puede resumirse en la siguiente hipótesis. Si el uso estratégico del hashtag permite incorporar a los individuos a nuevas formas de comunicación política en el contexto de la Internet, específicamente en plataformas como Twitter, entonces fue el Estado fungió como mecanismo para insertar temas al debate público y al mismo tiempo colocó a los sujetos, al apropiarse de él, en la esfera pública con la posibilidad de crear, en todo caso, participación política. O sea, nosotros no pensamos que es una varita mágica, digamos, el uso de los hashtags, pero sí creemos que pueden ser mecanismos para los ciudadanos de insertarse en debates y poder plasmar de manera sintética algunos temas. Entonces, vamos a hablar de algunos aspectos metodológicos. Bueno, los aspectos metodológicos, es decir, los autores que utilizamos y de los cuales extraímos nuestros conceptos y al mismo tiempo estuvimos jugando entre los términos de comunicación política y análisis del discurso, fue, en primer lugar, la teoría de la argumentación con algunos aspectos, de Chamberlain del 69, con algunos aspectos de retórica clásica, específicamente con figuras retóricas. Por otro lado, también utilizamos un análisis del discurso más pragmático,
con los actos de habla y específicamente con la pragmática lingüística de Casamiglia y Tuzón. Por la parte de comunicación política, utilizamos al reverente Jürgen Habermas con Historia y Crítica de la Opinión Pública y a un teórico suizo que es Dahlgren, a Fagen, un teórico norteamericano de comunicación política de la corriente behavioralista, y a Rabotnikov, una maestra de instituciones filológicas. De filosóficas. Filosóficas. Ahora bien, los conceptos específicos que vamos a utilizar son comunicación política, la definición de Fagen, que en unos momentos la definiremos, después participación, esfera pública con Jürgen Habermas, acto de habla con Austin y coherencia pragmática con Casamiglia y Tuzón. Ya entrando, primero tenemos que establecer nuestra base, es decir, de donde partimos es de la comunicación política. Lo que engloba nuestro estudio es la comunicación política y a partir de ahí vamos a utilizar elementos del análisis del discurso para hacerlos más pertinentes, para hacerlos más afines a la comunicación política. En primer lugar, utilizamos la definición de Richard Fagen. Actividad comunicativa considerada política en virtud de las consecuencias tanto actuales como potenciales que tienen en el funcionamiento del sistema político. Es decir, partimos de un carácter relacional de la comunicación política donde los individuos están en interacción entre ellos mismos y con su sistema político. Ahora bien, aunque vamos a estar utilizando esta postura de Fagen, tenemos que ampliarla un poco. Tenemos que ampliarla porque antes de esa consecuencia de participación existió algo que es, antes de la consecuencia en la participación existió una participación política, una participación específica, no solo como consecuencia, sino como introducción a la esfera pública. Esto lo vamos a desglosar un poco más adelante. Ahora, a partir de esto, de las dos posturas que tiene, bueno, no de las dos posturas, de las dos acepciones que tiene Fagen, dividimos nuestro análisis para el hashtag. Es decir, el primero es las consecuencias actuales, o en otras palabras, y en unas palabras más enfocadas al análisis del discurso, la utilización del recurso discursivo como un acto de manifestación, como un acto de protesta. Y la segunda función son las consecuencias potenciales en el sistema político. Para establecer esto y para establecer no nuestra definición, pero nuestra idea de que se inserta al individuo en la esfera pública, primero tenemos que definirla a partir de Jürgen Habermas. Es decir, la esfera pública es un espacio abstracto donde se gesta la opinión pública. No es un lugar específico, es decir, ahorita podríamos decir que estamos en una esfera pública, pero no vamos a decir que allá afuera no es una esfera pública o aquí o etcétera. Es decir, no es un lugar material específico, no es un espacio donde vayamos a pisar y ya entramos a la esfera pública. No, ese no es el punto, sino que es un espacio abstracto donde se da el debate público sobre elementos o sobre características del Estado, es decir, aquella institución que involucra a todos, porque involucra a la sociedad, involucra a determinado gobierno, involucra a determinados entes, no nada más a los ciudadanos. En este sentido, los discursos se emiten en relación con temas que involucran a todo, porque por el otro lado está la esfera privada, y la esfera privada, digamos, Habermas hace como un recuento histórico sobre cómo es la conformación de la esfera pública y hace una contraposición a la esfera privada a partir de una sociedad burguesa del siglo XIX, si no me equivoco, y a partir de ahí se establece la esfera privada, que son elementos, puede ser, digamos, empresariales, no es que lo esté caracterizando, pero hay un ejemplo que lo utiliza como un efecto empresarial, un efecto mercantil, o etcétera. Es decir, la esfera pública va a ser una de las funciones que el hashtag Fue el Estado otorgó a los individuos. Si quieres. Bueno, entonces, para continuar, el hashtag como discurso, ¿no? Antes de seguir con la primera función del hashtag, surge la pregunta, ¿es un discurso o no? Nosotros respondemos que sí.
Funciona como discurso en tanto práctica social de una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito. Calzamiglia, Tucson 2001. Esto implica tener una lengua en común, un contexto, un marco referencial específico, es decir, un suceso de comunicación verbal. Ya hablando del análisis, vamos a dividir entre estas, perspectivas, desde la argumentación hasta los actos de habla. En el análisis, empezamos con la estrategia retórico-argumentativa. La frase fue el Estado, expresada a partir del hashtag, establece algo acerca de la realidad. En ese sentido, la frase afirma, pero lo hace de una manera retórica. Se emplea una figura típica, la sinécdoque, al presentarse solamente la parte en sustitución por el todo. De esta manera, fue el Estado es una expresión que demanda un ejercicio retórico. Semánticamente, la frase es una parte de lo que podría ser una explicación extensa. Al asumirla de esta manera es evidente su intencionalidad política. El concepto de Estado engloba, en su acepción básica y didáctica, a una población, un territorio y un gobierno. Reducir el Estado a instancias de gobierno, como aparentemente lo hace el hashtag, en efecto, asumiría de manera errónea dicha base conceptual. Mencionada objeción permitía entonces denostar la frase fue el Estado. O sea, lo que nos inquietaba también muchas veces en estas conversaciones que llevamos a cabo para poder realizar la ponencia fue el debate que se realizó posterior al hashtag fue el Estado, en donde se montaron pues opinólogos, incluso académicos, donde decían que no había sido el Estado. Entonces ellos, denostaban y discutían en ciertos momentos si en efecto había sido o no el Estado, pero nosotros pensamos que el abordaje es desde otra perspectiva y que tiene sentido. Mencionada objeción permitía entonces denostar la frase fue el Estado. Algunas voces podrían decir que el término preciso debió ser gobierno, es decir, fue el gobierno. O en otro caso, que el suceso de Ayotzinapa no podría caracterizarse como un crimen de Estado por su magnitud y rasgos. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, el elemento sustancial no está en la puntualidad de la definición, sino en su posibilidad retórica. En otras palabras, asumimos que la frase fue el Estado supone una intencionalidad retórico-argumentativa que podría plantearse en términos semánticos, solo como una hipótesis de la siguiente forma. Ciertas instancias de gobierno han sido omisas, pero además se han observado, bajo evidencia, debilidades del Estado. Por ejemplo, territorios ocupados por la delincuencia, nula impartición de la justicia, uso irracional de la fuerza pública, falta de representación política, etc. Dicho planteamiento hipotético, claro, de alguna manera esparcido por opinólogos tratando de refutar el término, es decir, estamos hablando de cuando se combatía a la frase, fue la sustancia que habría motivado. Bueno, esa fue, la denostación, pero esta explicación que acabo de dar quizá fue lo que motivó a ciertos individuos para poder crear y implementar el hashtag fue el Estado en una suerte de traducción de un argumento con cierto grado de complejidad. Por otra parte, el hashtag también permitió, y ya visto más allá de la dimensión retórico-argumentativa, que ciudadanos adoptaran la frase como hashtag para llevar a cabo su protesta, que en el mejor de los casos tendría consecuencias políticas. Ante lo previamente expuesto, el hecho de aclarar o explicar el sentido de la frase fue el Estado e incluso la identificación de los autores de esta resulta francamente irrelevante, pues la refutación se invalida en tanto la frase se sabe trata de condensar retóricamente una explicación mucho más amplia y por otra parte funge como mecanismo para que ciudadanos se inserten en el debate en la arena mediática, específicamente en Internet, bajo la plataforma de Twitter. Sería ingenuo pensar que estamos asumiendo como explicación acabada una frase que está dicha en la esfera mediática y que claramente tiene propósitos retórico-argumentativos. El hashtag fue el Estado se sustenta en lo que llama Perelman los argumentos basados en la estructura de lo real. En este caso, la frase analizada refiere a la causa de un hecho, lo que implica pensar en un vínculo de apariencia real entre los elementos, que es en realidad un punto de tensión, por tanto, en el grado de verosimilitud de dicho vínculo y su relación con las creencias del auditorio. Es decir, estamos en el terreno de la verosimilitud y de la retórica. El hashtag como en su contexto, perdón. Ahora, desde la segunda postura, que es la pragmática lingüística,
partimos de que por el hecho de estar en un contexto donde el auditorio le otorga sentido, ese hashtag se convierte en una pieza textual. Es decir, esa concepción de un contexto específico temporal y político en unas características específicas de recepción y mediáticas de recepción como Twitter, implican una intención del creador de ese hashtag. Sin embargo, desde esta postura nosotros pues consideramos que no importa la intención del creador, es decir, el contexto y sobre todo los usuarios, el uso lingüístico que le dan los escuchas, el auditorio o los que están tuiteando, es lo que le da sentido al hashtag, es lo que le otorga sentido, no la precisión conceptual de Estado, no si fue el gobierno, no si fue algo, no si fue nadie, sino que este sentido de que el Estado fue o no, se convierte en algo banal, se convierte en algo que por sí mismo, por ese contexto específico, implica muchas cosas. Implica un reclamo por las condiciones políticas, implica un reclamo por las condiciones sociales, implica un reclamo por las condiciones económicas. Es decir, aquí tenemos una recuperación no nada más a nivel semántico, a nivel de una explicación conceptual del término Estado, sino lo ampliamos hacia la postura pragmática. Nada más aclarar y reiterar que fue el Estado no había logrado su impacto sin estar circunscrito en su contexto específico. Así, a partir de esa funcionalidad contextual, insertó al individuo en la esfera pública y convirtió esa expresión en participación política. Y ahora va el último aspecto. Sí, en cuanto a la parte de los actos de habla, la perspectiva de los actos de habla nos permite asumir que todo discurso es acción, ¿no? Austin usa como ejemplo, como ya muchos saben, el caso de Yo te bautizo, que en realidad pues son emisiones que son acciones, ¿no? Y por ellas mismas su validez, digamos, la tienen a partir de las condiciones que permiten que ese acto se realice. En el caso del ejemplo del hashtag es elocuente, digamos, en ese sentido. Su estructura posibilita que el sujeto hablante se incorpore en una discusión mediático-electrónica, virtual, no solo al implantar una aseveración sobre las cosas, sino también al ser ella misma una acción de protesta, que es lo que nosotros comentamos hace un rato. Y vamos a decir las conclusiones, porque ya no tenemos mucho tiempo. Bueno, yo creo que sí nos da un poco de tiempo de explicar el esquema. Sí, es decir, lo que estamos englobando ahí dentro de la comunicación política no es completo. Es decir, no estamos diciendo que la comunicación política nada más es eso. Implican muchos otros actores y muchas otras circunstancias. Sin embargo, de una manera metodológica, utilizamos ese esquema para decir que los individuos más las redes cibernéticas pueden ocasionar participación política, desde una manifestación en la inserción del individuo en la esfera pública y desde otra inserción potencial, que es el referido a Fagen, una intención potencial una incidencia potencial en el sistema político. Y ahora sí, como conclusiones, el hashtag fue el Estado, es un ejercicio retórico en tres funciones. La primera, en tres niveles, perdón. La primera, como figura retórica y sinécdoque, es decir, este recurso ilustró cómo los argumentos operan en la estructura de la relación con su efecto. En la parte por el todo tuvo esa función dentro de esa figura retórica, y a partir de eso fue el Estado, tuvo una implicación diferente a si hubiera sido fue el gobierno, fue tal, es decir, se vuelve banal. La segunda es, como pieza textual, desarrolló una coherencia pragmática por haberse desarrollado en un contexto temporal y político específico. Si quieres saber. Y el acto de habla, al enunciar fue el Estado, implica una acción de protesta. Entonces, básicamente esas son las conclusiones a las que llegamos a realizar esta ponencia. Realmente fue hasta cierto punto divertido hacerla, porque también lo hicimos de manera virtual, cada uno en nuestro lugar, y en mi caso, por ejemplo, nunca había hecho una ponencia en conjunto. Pero bueno, básicamente
con lo que queremos cerrar es que aquí se prueba que muchas de las teorías del discurso o teorías lingüísticas, incluso hablando de la teoría de la comunicación política, que han sido desarrolladas desde hace muchos años, pueden funcionar para poder explicar ciertos fenómenos de la comunicación política y del discurso a los que actualmente estamos expuestos. Muchas gracias.